Bueno, este grupo siempre es más, tenemos más, que se adhieren a este, sí. Así que vamos a comenzar porque ya vamos tarde, ¿sí? En primer lugar quería preguntarle a la alumna Brenda Morán, que levantó la mano, qué es lo que quería consultar. No, profe, es que recién me salta y no sabía qué era, por eso. Ah, bueno, está bien. Bien. Perdón. No, está bien. Está bien. Lo tocó, es la manito ahí para nosotros, nos aparece, y bueno, ahí te informa que vos querés hablar. Uh-huh. Bueno, buenas tardes. Sí. A ver, ahí están entrando. Vamos a... No sé si pudieron ver el contenido que les subí a la plataforma. Les subí ayer se lo subí. Les subí un contenido que tiene que ver con escrito, donde les coloqué las páginas donde están esos textos, que era lo que íbamos a abordar hoy, y después les subí un power sobre discapacidad, ¿sí? Pero es importante conocer un poquito ahora, si tuvieron el tiempo y la dedicación de poder leer, aunque sea algo, es importante, porque si no después se les va a ir sumando cada vez más material de lectura, ¿sí? Recuerden que la clase pasada habíamos quedado de que tenían que leer lo de Mario Texta, ¿sí? Y volver a hacer una lectura sobre los contenidos que habíamos abordado, que eran de la salud física y de la salud mental. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿O comentarios que me quieran hacer? Estuvo bueno, profe, porque se vio por ahí la mirada un poco del paciente en esto. Estuvo bueno, a mí me gustó. Ajá. Bueno, lo leyó entonces. ¿Quién más quiere aportar algo? A ver, escuchamos. Bueno, entonces hoy vamos a... Yo en la otra clase también entré un poquito tarde porque estaba en reunión, así que comenzaron los profes a hablar sobre los textos que habíamos subido en la plataforma, los textos que hablan un poco, ¿no?, de la relación o del vínculo que hay entre la enfermedad física y la salud mental, ¿no? Así que los dejo a Sergio y después a Fernando, que van a hablar un poquito sobre esos textos, y después sí continúo. Bien. Buenas tardes para todos. Quiero que me digan si me escuchan bien. Se escucha perfecto. Bueno, sí, se escucha bien, profesor. Gracias. Yo voy a tratar el tema sobre la diabetes y los trastornos mentales. Hoy en día creo que la mayoría de ustedes debe tener algún conocido o algún familiar o algún amigo que tenga esta patología. Pero esta patología ustedes la conocen desde la parte física. Pero hoy vamos a ver qué correlación tiene
con la parte mental, o sea, con los trastornos mentales que esta enfermedad, como la diabetes, produce en el paciente o en el usuario. Las personas con diabetes, comparadas con la población en general, tienen por lo menos 3 veces más la posibilidad de tener depresión clínica. La investigación muestra que los diabéticos siguen deprimidos durante más tiempo y que sus síntomas son más graves que los de otros. Otro problema es que los médicos no diagnostican los síntomas con tanta frecuencia como deberían. Entonces, por cierto, todas las personas con diabetes se sienten tristes de vez en cuando, lo cual es natural si se consideran las responsabilidades, restricciones y preocupaciones adicionales que enfrentan a diario. Pero la depresión clínica hace que la gente se sienta triste semanas seguidas, prácticamente sin alivio. Pero la depresión clínica hace que la gente, además de recibir el diagnóstico de diabetes, experimenten un estrés grande en la vida, que además requiere de adaptaciones no solamente físicas, sino también mentales. Ustedes bien conocen que los valores normales de azúcar en sangre, según la Organización Mundial de la Salud, que ha estipulado, es de 100 miligramos por decilitro de azúcar en sangre en una persona que no padece diabetes. Ese es el valor normal, es mayor, menor o igual a ese valor. ¿Qué pasa cuando una persona es diagnosticada, o sea, va al médico y no se siente bien? El médico le informa que va a tener que hacerse estudios clínicos y también estudios de imagen, como pueden ser radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, y los estudios de laboratorio. Cuando ese paciente usuario ya tiene todos los estudios hechos, vuelve de nuevo a su médico de cabecera, a su médico clínico, y el médico, al observar los valores del laboratorio, descubre que tienen valores de glucosa en sangre o azúcar en sangre mayores a los que tienen que tener. Sé que el médico, para asegurarse de que esto no ha sido algo casual, vuelve a pedir un nuevo estudio para corroborar si esto fue algo que ocurrió por una circunstancia casual. Repite el estudio y vuelve a corroborar de que esta persona tiene altos niveles de glucosa en sangre. Entonces, esta persona, como decía el texto anteriormente que estoy citando, que está en la bibliografía que la profe Carolina subió, dice que muchas veces los médicos no diagnostican los síntomas con tanta frecuencia como deberían. Esta patología, que es la diabetes, también conlleva, no solamente conlleva alteraciones en la parte física, sino también en la parte mental. Por eso habla de los trastornos mentales. Y uno de los más prevalentes es la depresión. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, ninguna persona que piensa que está sana, al
ser diagnosticada de que es diabética de grado tipo 1 o de grado tipo 2, va a empezar a ponerse contenta y saltar de alegría, porque sería algo inusual en un paciente o en un usuario o aún en ustedes mismos. Y empieza a entrar en lo que se llama en una preocupación. Y esa preocupación es entrar en una depresión, y un estudio que fue realizado en Alemania revela que la diabetes está asociada con un aumento en la probabilidad de los trastornos por ansiedad. Ustedes a veces cuando dicen, pero no hemos dado todavía el tema de lo que es ansiedad ni depresión. Bien, ustedes han vivido en determinados momentos algunas situaciones que los llevan a estar ansiosos. Por ejemplo, cuando se presentan a rendir una mesa final, ¿no? Que les ha tocado rendir. Bien. En la diabetes ocurre lo mismo. Las personas que son diagnosticadas con este trastorno, con esta patología, también va asociada la parte física con la parte mental. Pero es importante que lo que dice acá el dossier, que el mejor tratamiento es el trabajo en equipo, por el cual muchos profesionales trabajan con las personas y su familia, o sea, su entorno, quien los rodea. Un médico que maneja la diabetes y los trastornos de la alimentación, un terapeuta de salud mental que ayuda a manejar y lidiar con los aspectos emocionales, un terapeuta que ayuda a la familia y un dietista que ofrece asesoría y educación en materia de nutrición. Todo esto nos hace pensar de que la diabetes y los trastornos mentales tienen que ser abordados por equipos interdisciplinarios, ¿no? Estos equipos interdisciplinarios están conformados, como lo dije anteriormente, por el médico clínico que lleva adelante la parte diabetológica, ¿no? También terapistas que se van a ocupar de la parte mental, porque afecta en las partes de las emociones, y también un dietista que es la que va a ofrecer asesoría y educación en materia de nutrición. ¿Por qué? Porque esta persona, antes de ser diagnosticada con esta patología de la diabetes, comía dulce de leche, iba a un cumpleaños y comía alfajores con dulce de leche, comía, en vez de una porción de torta, se comía 3, lo invitaban los amigos a comer asado y comía asados con mucho aporte en la parte calórica y más en la parte de grasas, que le gusta un asado que sea bastante gordito. Y casualidad de que cuando va al médico porque se siente mal, el médico le diagnostica de que a través de los estudios de laboratorio, esta persona es diabética. ¿Y qué pasa? Como yo dije anteriormente, no va a estar contenta. O sea, entra en un estado de ansiedad, de depresión. ¿Y qué hago ahora?, se pregunta el paciente usuario. Bueno, para eso está el acompañamiento del equipo interdisciplinario en el cual empieza a actuar, no solamente en la parte física, sino también en la parte mental y también emocional.
y también acompañado por una dietista que es la que va a decir qué comidas a partir de ahora puede consumir esa persona. ¿Y a qué se debe esto? Es que el órgano que todos tenemos dentro nuestro, que es el páncreas, es el que produce la insulina natural, que es la encargada de la regulación de la glucosa o del azúcar en sangre y de mantener los niveles o los parámetros normales, como normalmente ustedes le dicen, que nosotros vamos a decir cuáles son los parámetros normales, porque los tienen que saber. Pero si tienen alterado la función pancreática, que no produce los niveles normales de insulina natural, van a tener que ser atendidos por el médico diabetólogo, el cual le va a decir, ustedes ahora van a tener que ser insulino dependientes, pero la insulina va a ser artificial. ¿Se está entendiendo hasta ahora lo que yo estoy explicando? ¿Qué es lo que conlleva la diabetes y también la parte mental? Sí, profe, se entiende. Profe, Sí, se entiende. Sí, profe. Perfecto. Bien. Eso es lo que tendrían que haber leído para esta clase para ustedes sacarse alguna duda. Y otro de los síntomas también, otra de las patologías, es el cáncer y los trastornos mentales. El diagnóstico del cáncer puede llevar a la depresión y a la ansiedad. Fíjense en que estas dos patologías que estoy hablando tienen una correlación tanto en lo físico como en la parte emocional y en la salud mental, lo cual puede causar profundos efectos sobre la salud general de la persona que está lidiando contra la enfermedad. Hay estudios que demuestran que la falta de tratamiento en esta situación puede prolongar el lapso de hospitalización. Obstaculizar un tratamiento efectivo y a la larga reducir las posibilidades de supervivencia. Saben que en la actualidad todavía esta patología del cáncer no tiene cura. Por otro lado, el tratamiento puede tener un efecto positivo sobre la calidad de vida de la persona, reducir el número de visitas al hospital y aumentar la tasa de supervivencia. Es importante, entonces, que las personas con diagnóstico de cáncer reciban intervenciones tempranas y que clínicos, o sea, médicos clínicos y oncólogos, detecten síntomas de problemas en la salud mental de sus pacientes. Que esto no ocurre muy habitualmente, sino que la persona va al médico, el médico le diagnostica que ahora tiene cáncer, y hay diferentes tipos de cáncer, y esta persona sale del consultorio del médico, hay veces que va sola o hay veces que va acompañada por un familiar, y ¿qué es lo que pasa? Llega a la casa y tiene esa aprehensión o ese sentimiento, bueno, ahora me voy a morir, no me queda otra. Es como que la persona se entrega en la parte emocional y en la parte psíquica, y es ahí donde se tiene que prestar mayor atención de que no solamente la persona tiene que ser tratada en la parte física, sino también que tiene que tener un acompañamiento en la parte mental. Y una de las evaluaciones de la depresión en las personas con cáncer debe incluir
una evaluación cuidadosa de las ideas de la persona sobre el diagnóstico, o sea, qué idea tiene la persona sobre la enfermedad. Si nunca tuvo cáncer, ¿qué piensa que es el cáncer? O puede conocer personas en su entorno, amigos, familiares, o personas que tienen cáncer. La evaluación que podemos hacer nosotros es qué es lo que piensa esta persona sobre el cáncer. Luego, verificar su historial médico, su historial personal o familiar de depresión o de suicidio, porque también conlleva esto de que la persona que es diagnosticada con cáncer muchas veces empieza a tener ideas suicidas. O sea, ¿para qué voy a seguir viviendo si me voy a morir por esta enfermedad? También la situación mental actual, o sea, cómo nosotros vemos a esa persona, si se siente ansiosa, si está deprimida, cómo está su estado físico. Si el estado físico en general, nosotros tenemos que hacer una valoración si está bien de su estado físico o empiezan a bajar las defensas y esa persona empieza a tornarse depresiva, ansiosa. Y también los efectos secundarios del tratamiento y la enfermedad, porque no es fácil de que le diagnostiquen a un usuario o un paciente de que ahora tiene una patología que es el cáncer y que va a tener que llevar un tratamiento que lo va a tener que afrontar y aparte que es también una enfermedad. Otras fuentes externas de estrés en la vida de la persona y qué apoyo y de qué apoyo dispone el paciente, o sea, qué apoyo en la parte emocional de su entorno, de la familia, de los amigos, de los conocidos, en su lugar de trabajo, porque hay todavía en este tiempo hay una estigmatización sobre esta enfermedad, que algunos piensan que una persona con cáncer, si uno toca a una persona con cáncer, se contagia. Hay todo como una burbuja que rodea a la persona que padece esta enfermedad y que tiene que ser abordada también por un equipo interdisciplinario que no solamente se ocupe de la parte física, como dije anteriormente, sino también de la parte mental, que es muy importante para que esta persona lleve una vida, vamos a decir, normal, dentro de lo que se puede, de lo que esa persona pueda llevar. Hay muchas veces que hay imposibilidades económicas que no pueden llevar adelante el tratamiento y esa persona dice, ¿cómo voy a poder afrontar los gastos médicos? ¿Cómo voy a hacer para llevar adelante o afrontar la medicación que tampoco es, digamos que es en este tiempo barata y que tiene que tomar cócteles de medicaciones para afrontar esta enfermedad? Entonces, es importante no separar la parte física de la parte mental, porque tenemos que mirar al paciente. Recuerden siempre esto, que ustedes desde el primer año ya lo tienen que tener sabido, tenemos que ver al paciente y usuario desde una manera holística, o sea, en un todo. ¿Se entendió lo que Sí, dije? lo que dimos la clase pasada, el objetivo y lo subjetivo. Exactamente, Carolina. Es así. Entonces, estos dos temas son los que
la profe Carolina había subido que ustedes tenían que leer y que en la clase de hoy tenían que sacarse dudas respecto de lo que no entendieron. Yo les sugiero que lean para que, como dijo la profesora Carolina al principio, los contenidos de la materia no se les empiecen a acumular y lleguen al final del cuatrimestre y no tengan las nociones básicas cuando nosotros luego en la parte práctica lleguemos a hacer alguna pregunta sobre una de estas patologías y ustedes estén como, si a ese tema no lo dimos, profe. Recuerden que todo lo que está subido en la plataforma es todo lo que se toma o en el parcial o en la mesa final. Siempre tienen que tener en cuenta, no vamos a tomar ningún tema que no haya sido dado. O sea, no vamos a inventar patologías, sino que vamos a tomar, se les va a preguntar sobre los temas que se dieron en la clase, en la cátedra, y lo que contiene el dossier, porque hay otros temas también. Y hay enfermedades que más adelante, que son las más prevalentes, que van a ser la depresión, la ansiedad, que son los diferentes trastornos que después la profe Carolina va a ahondar en ese tema. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Profesor, ¿en qué parte está eso? Si ustedes se fijan en la plataforma, la profe Carolina dejó los temas y las páginas donde se encuentran. El tema de la diabetes y los trastornos mentales está en la página 191, si no me equivoco, y luego sigue el cáncer y los trastornos mentales. Sí, vas desde las 177 a las 184 y están todos uno atrás de otro. Exactamente. El profe Fernando ahora Tarragona va a hablar de otros dos trastornos y que también tienen correlación, de otras dos patologías que también tienen correlación con los trastornos mentales. Gracias por escuchar. Gracias, profe. Hola chicos. Gracias, profesor. Bueno chicos, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Sí, está bien. Bueno. Sí, se escucha. De lo que voy a hablar ahora es de los Fernando, impactos. te ves en primera plana, porque no sé, toqué y ahora quiero cambiar y no puedo para que veamos todos. Pero bueno, no sé si vos te ves más grande que los otros. No, profe, usted habrá agrandado la imagen. Yo lo veo igual. Claro, usted achíquelo y se va a ver como antes. O vuelva atrás. Bueno. Bueno, sí, perdón que te rompí, continúa. No pasa nada. Bueno chicos, continuando. Les decía que iba a hablar de los impactos de los problemas de salud física en personas con trastornos mentales graves, ¿sí? Bueno, las personas que padecen un trastorno mental grave, que entre estas pueden ser la esquizofrenia, la manía y la depresión, de lo que habla justamente que se compartió Carolina con ustedes, es que presentan una variedad de problemas físicos, de los cuales en la mayoría pueden ser lo que es la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes, ¿sí? Para muchas de estas personas, la atención de calidad, o sea, destinada a su salud física, no existe básicamente. En la mayoría por falta de recursos financieros personales, ¿sí? Bueno,
Pues, en muchos de estos casos, dicho problema resulta por los efectos secundarios de medicamentos utilizados para dichos trastornos. Y a su vez, un problema de salud física puede afectar el cumplimiento del régimen terapéutico. Por eso justamente lo importante de la vista integral hacia un usuario con padecimientos mentales, ¿sí? Bueno, luego esto vamos a hablar de la parte social que afecta también a estos usuarios. O sea, dichas personas están entre las más marginadas de nuestra comunidad, las cuales a menudo están aislados hasta de sus propias familias o amigos, ¿sí? Tienen también problemas en la conservación o en la búsqueda de empleos, ya por sí, por su padecimiento y cómo las personas persiguen a estas personas, a estos tipos de usuarios, mejor dicho, ¿no? Eso más o menos la parte social. Ahora volviendo a lo que es salud física, algo que se ve muy cotidiano o seguido en estos usuarios es la muerte prematura, ¿sí? Es algo muy visto en pacientes psiquiátricos y esto se debe a que hay entre ellos una gran tasa y mucho más elevada de enfermedades físicas. Y de hecho que son mucho más graves que su mismo padecimiento mental actual que están pasando, ¿sí? Ahí vamos a tocar lo que es la parte del tratamiento utilizado. Bueno, es por el mismo que estas enfermedades físicas se diagnostican y ni se tratan correctamente, o se ven en una parte tardía y ya más agravada de la enfermedad, ¿no? O sea, las enfermedades psiquiátricas o mentales pueden provocar, ¿no?, para la comunicación de los síntomas de las enfermedades físicas. O sea, no se pueden manifestar, una persona con padecimientos mental tal vez no puede manifestar lo que le está pasando o su dolencia, por lo cual hace que se llegue a un problema con el diagnóstico, no se pueda generar un diagnóstico correcto y de por sí no tratar dichas patologías o la patología física que tenga el usuario. ¿Entienden más o menos a lo que me refiero, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, prosigamos. Algo que van a ver muy cotidiano también en los pacientes con trastornos mentales es las conductas de riesgo que ellos poseen, ¿vieron? Que estas pueden ser el abuso del alcohol, del cigarrillo, del tabaco, el consumo de sustancias, la falta de ejercicio, de actividad física, una mala dieta, que de por sí, el tema, algún problema o alguna dolencia física posterior, obviamente. Ya les digo, esto, como lo hablamos con el grupo anterior, lo van a ver cuando tengamos porque vamos a tener las prácticas en el servicio de salud mental, van a ver que muchos usuarios van a ver la conducta del tabaquismo. Todo el tiempo van a estar pidiendo un cigarrillo y se van a dar cuenta. Pero bueno, cuando vean las prácticas van a ver esto. Esto es lo que a ellos le alivia un poco la ansiedad. No es la forma correcta, obviamente, porque no darle a un paciente un cigarrillo para que se tranquilice no es el método adecuado. Pero bueno, es lo que a ellos los tranquiliza, ¿vieron? Pero bueno, lo van a ver, chicos. Bueno, para terminar el tema de problemas físicos en los trastornos mentales graves, lo que sugieren los autores dicho artículo es que se necesitan métodos más integrados y cooperativos en la atención de salud para satisfacer con efectividad todas las necesidades de las personas con padecimientos mentales. Ese sería uno. El siguiente menciona, como hablábamos recién, el tema del consumo de sustancias y adicciones, que son problemas graves para los enfermos en salud mental, ¿no?, que deben incorporar adicción, ¿no? ¿Quiere aportar algo la alumna Belén, por las dudas? Bueno, sigo entonces. Bueno, si estos trastornos, o mejor dicho, estas adicciones no son tratadas a lo largo del tiempo, también conllevan a un problema, un padecimiento físico. Imagínense que un paciente
sigue del tabaquismo. Sabemos que a largo plazo va a tener alguna afección pulmonar, una enfermedad tipo EPOC o algo por el estilo así. Por eso es importante tratar ese aspecto también del usuario. Bueno, después otro punto es que se necesitan más servicios de extensión y más iniciativas para la atención de salud mental de las personas con padecimientos mentales, ¿sí? Y el último, que también es importante, dice que los servicios de atención de salud deben adaptarse de por sí a las necesidades de las personas con estos padecimientos, ¿sí? Porque en caso de no hacerlo, este grupo tendría una mayor tasa de defunciones, ¿sí? Y hasta ahí llegaría lo que sería el primer tema, que es el impacto de los problemas de salud física en personas con trastornos mentales graves. No sé si tienen alguna duda, chicos, si no sigo con lo que sería lo de HIV, ¿sí? El texto explica que estos pacientes son más vulnerables, ¿no? Claro, Algo así. Así es. Son más vulnerables en el tema de las adicciones, tal vez, y que hay que verlos de una forma, ya le digo, holística e integral. No es solo justamente que ellos padecen una enfermedad mental, sino que son personas comunes como nosotros, que se pueden enfermar. ¿Entienden? Bueno, chicos, entonces sigamos con lo que es el tema de HIV, SIDA y trastornos mentales, ¿sí? Los pacientes con HIV-SIDA deben prestar estrecha atención a su salud física, pero además hay condiciones importantes de salud mental asociadas a su enfermedad. Trastornos psicológicos comunes asociados al HIV se encuentran en prevalencia lo que es la depresión, la ansiedad y en algunos casos la demencia, ¿sí? Bueno, hay numerosas razones por las cuales, por ejemplo, el hecho de que la población en general tenga miedo a estar en compañía de una persona con HIV, por miedo a contagiarse, por falta de información o por cualquier tipo de esa índole, que tengan miedo a acercarse a una persona con eso. Por lo cual, la persona con ese padecimiento se aísla a sí mismo y lo aíslan las personas, ¿sí? Otro punto importante también es que dice que las personas con HIV tengan que tomar mucha medicación que producen efectos secundarios y su calidad de vida puede cambiar para siempre, pues por el momento no, tampoco como mencionaba Sergio, en el tema del cáncer no hay para el tema del HIV. Entonces el cambio brusco en el cual tiene que adaptarse de una forma significativa. Pero bueno, sería eso. Bueno, ahora toquemos lo que es el tema, como le comentaba, el trastorno que generaba de la depresión. Eso lo van a ver igual obviamente más adelante a las principales patologías, pero lo vamos a mencionar. ¿Qué provoca depresión? Estar justamente estar afectado con esa enfermedad. Bueno, la depresión es el problema psicológico que afecta a los infectados con HIV. Si bien está claro que hay una conexión entre la enfermedad del HIV y la depresión, la relación no es directa. Rara vez hay una relación de causa y efecto, diría, entre estos dos. Bueno, muchas de las personas infectadas con HIV que padecen trastornos depresivos tienen una historia de depresión antes de contraer dicha patología. O sea, no es que es algo que está relacionado de por sí. Las personas que tienen un trastorno de depresión ya lo han tenido anteriormente, no es que justamente se da por eso, porque tengan HIV van a ser depresivos, ¿entienden? Bueno, algunas cosas que provocan la depresión, algunos síntomas son como la baja autoestima, la ansiedad, los olvidos, problemas de sueño, cambios de apetito, ganancia y pérdida de peso, menos interés en la vida sexual, que se ve mucho, y sentido de... Eso sería más o menos lo que es el tema de la depresión en el HIV, ¿sí? Ahora vamos a hablar lo que continúa el tema de la ansiedad, ¿sí? La ansiedad de entumecimiento y estancia social. Hay una clase de demencia llamada encefalopatía del SIDA, ¿sí? Que es muy común en personas con un grado avanzado de la enfermedad, o sea, del HIV. No es
Estas personas tienen problemas para pensar con claridad y pueden tener, entre otros síntomas, una falta de concentración, pérdida de memoria, aislamiento social, pensamiento lento, poco tiempo de concentración, y entre otros signos y síntomas que van a ver ahí en el material brindado, ¿sí? Es cuestión de que lo vayan leyendo y más o menos van a ir metiéndose en el tema ahí. Lo que es el tema. Después, obviamente, que se pueden tener prevenciones para esto. Obviamente, la forma de contagio son 3. La forma sexual, por lo cual el uso de preservativo es fundamental, que ustedes indaguen, porque hay personas que tienen conductas de riesgo y no lo saben, como tener relaciones sexuales sin protección. Por eso es importante justamente el tema de preservativo y que ustedes se lo digan a las personas. Es como hacer salud primaria, diría. Después el tema de no compartir agujas inyectables, ese es el tema sanguíneo, diría, la forma de contagio sanguínea, que también es fundamental, y luego el modo vertical, en el cual la madre le pasa al hijo, mejor dicho, la enfermedad, ¿sí? Y tener en cuenta, obviamente, que no tiene que amamantar y todos esos detalles, ¿sí? Igual como ustedes, esto es para que vean justamente e informarse de cómo es la patología, cómo puede afectar a nivel mental esto, y de por sí saber cómo abordar un paciente en ese estado. Así que bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda al respecto, me la pueden hacer. Si no, estaría finalizando lo que preparé para ustedes. A mí me pareció muy interesante en una parte del texto que habla sobre los niños, tanto como los afecta en su crianza, a ellos propios, a los niños, y en el entorno, en sus padres, porque los afecta bastante. Esa parte me gustó que leí del texto. Me llamó bastante la atención porque es cierto, a veces uno se fija solo en el paciente, pero también si son padres o niños les afecta bastante a ambos, digamos. Claramente, sí. Justamente es como que aborda a la familia entera y a un todo. A ver cómo abordar esas situaciones. Está muy bien, Antonella. Claro, y volvemos siempre a lo mismo, al de la persona, el todo, porque su familia, sus hijos, toda la familia, todos afectados. Tal cual, porque hasta se pueden contagiar unos con otros o no contagiarse, por eso la forma justamente está bueno. Si un hijo no se contagia, saber cómo abordar ese hijo no lo contagio o viceversa, ¿vieron? Pero sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Había una alumna, Fabiana Aguirre, que quería hacer una pregunta, que había levantado la mano. Buenas tardes, profesores. Sí. Yo le quería preguntar que si en realidad cómo se abordaría, ¿no?, esto en generalizado, porque yo he estado cumpliendo labores, ¿no?, en lugares a donde uno de las parejas es positivo y el otro no. ¿Cómo se aborda en una familia todo eso? Es inevitable caer en depresión, todo el grupo familiar en sí. ¿Cómo se trabajaría ahí? ¿Con todo el grupo o solamente con el afectado en la enfermedad? No, ahí entraría justamente con todo el grupo familiar, por el hecho de que justamente uno puede estar afectado y no. ¿Y cómo afecta esto en el grupo, viste? Si una pareja está en pareja, pero uno no está contagiado, ahí justamente están las medidas de protección, como le hablaba, del uso de preservativo, de tener relaciones sexuales seguras. Y obviamente la parte de la vida cotidiana en la que la persona va a tener que tener esas precauciones, como hablaba también del uso de corta uñas, agujas que pueden llegar a estar en contacto con la persona sana y de por sí contagiarla. Pero sí, se aborda todo el grupo familiar de por sí. Y también la pareja también que no está contagiada también tiene que hacerse controles, no sé, serían trimestrales, mensuales, respecto a lo que es el HIV, hacerse controles. Y la pareja afectada, tomar con regularidad
medicamentos, los retrovirales indicados, y por la infectóloga o infectólogo que la esté tratando, diría. Es un tratamiento, sí, que también involucra a todo el entorno familiar. Muchas gracias, profesor. ¿Qué? Hay otro alumno también, Jesús Farías, que también levantó la mano. Buenas noches. Yo quisiera saber qué tanto le afecta a la criatura, digamos, al nacer con SIDA por causa de la madre, ¿no? ¿El aspecto psicológico, dice usted, Jesús? Psicológico, también en el tema claro, en el tema del cuerpo, digamos, cómo él tiene que hacer un tratamiento, a eso me refiero, el cuidado, porque es delicado, claro, eso. Obviamente que un tratamiento familiar, tras que un chico con HIV de por sí va a tener tal vez algunos problemas en la escuela, si los compañeros se enteran, los familiares de los compañeritos, así que está bueno justamente el acompañamiento familiar, psicológico y el uso de los medicamentos indicados. Es un aspecto bastante complejo, pero de por sí hay que prestarle mucho énfasis. Porque yo pienso que esa criatura de una forma distinta. Claro, porque sufre tanto psicológicamente y el bullying y todo eso, como que al final lo termina destruyendo psicológicamente, porque no es fácil. La verdad que digamos que adquiera esa enfermedad y tenga que convivir con ella hasta que Dios diga, qué sé yo. Claro, claro. Por el momento vieron que no hay cura para esa enfermedad, por lo cual siempre va a ser fundamental el acompañamiento familiar y que nosotros como profesionales sepamos transmitir eso a la familia, porque en algunos hay familias que son atentas, que tienen en cuenta estos aspectos y otras que no. Por eso lo importante también del enfermero que promueva las conductas que favorezcan a estas personas que estén pasando esta situación en particular, diría. Sergio, ¿querías comentar algo? Sí, Carolina. Respecto de lo que el alumno Jesús Farías comenta, siempre nosotros tenemos que tener presente de que ese paciente usuario con HIV y aquel bebé o aquella bebé que por determinadas circunstancias nace con la enfermedad, ¿no? Tiene un acompañamiento del equipo interdisciplinario. O sea, tengan en cuenta ustedes, chicos, que Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría aborda el tema de un acompañamiento del equipo interdisciplinario. O sea, el psiquiatra, el psicólogo, el médico, el enfermero, el asistente social, son todos ellos los que conforman el grupo de contención para que este niño, niña o la persona que lo esté padeciendo no se sienta estigmatizada, como dije anteriormente en el otro grupo, porque padece esta enfermedad. Tiene su tratamiento clínico, vamos a decir, pero también tiene un acompañamiento detrás de él, no solamente de que, por ejemplo, le digo, la familia va a recibir un shock en primer lugar. Luego, es como dije en el grupo anterior, es que a ese paciente usuario, como comúnmente decimos, le cae la ficha de lo que le está pasando. Y en lo que respecta a una criatura,
¿no? Está este equipo interdisciplinario que va a estar asesorando tanto a la madre como al padre o a la pareja y a la familia sobre cómo llevar adelante todo esto que está padeciendo y el tratamiento. Pero principalmente estamos hablando de la enfermedad física, o sea, de la patología, pero también de la parte mental. Nunca se olviden de eso. ¿Y quién es el que aborda la parte mental? El psiquiatra, el psicólogo y los enfermeros preparados en salud mental también, porque hay enfermeros que se preparan en esta área y trabajan puntualmente en esta área. ¿Se entendió, Jesús, lo que usted estaba preguntando? Sí, profesor, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, no, si no hay más preguntas, alguna inquietud sobre eso o sobre el tema anterior. Este es un tema interesante, sobre todo porque el HIV y en vínculo con la salud mental, ¿no? Son dos formas diferentes de nosotros, tanto en la prestación del servicio de enfermería como en los cuidados que tiene que tener el usuario y en los servicios, ¿no? Entonces, si hay un tratamiento de una hospitalización o un tratamiento ambulatorio, siempre es como especial, digamos, el cuidado, sobre todo desde lo mental, ¿no? Porque ya la enfermedad genera, si bien es una enfermedad crónica, ¿no? En este caso el HIV, todas las enfermedades que hoy hablamos generan, ¿no?, un padecimiento mental, ¿sí? Por eso tiene relación también esto con lo que hablamos en la clase anterior, ¿no? Como estos dos modos de enfocarnos nosotros, desde la salud física y la salud mental, desde la salud mental y la salud física, ¿no? De poder entender estas nuevas perspectivas, esta nueva mirada que ustedes tienen que hacer sobre los sujetos de atención que vamos a tratar, ¿sí? La verdad que vieron que estos temas se hacen por ahí extensos porque tienen mucho para dialogar y para debatir. Nos quedaría pendiente para la clase siguiente los mismos contenidos dimos en la clase anterior, así que para la clase siguiente vamos a tocar el tema que es el que yo subí en la plataforma también, sobre la ley provincial, hablar un poquito de nuestra realidad en la provincia de Entre Ríos, cuáles son los hospitales y cómo fue cambiando los hospitales psiquiátricos, el Roballo, el Liniers, cómo fue modificándose de acuerdo a lo que es hoy la Ley Nacional de Salud Mental. Que hoy la Ley Nacional abarca, ¿no?, y toma conceptos de la ley provincial y los extiende, ¿no? Y ahí se forma lo que es la promulgación de la ley nacional. Por eso nosotros siempre vamos a tener presente la ley vigente, que es la ley nacional, pero sí debemos conocer también la ley provincial, ¿sí? De eso voy a hablar para la próxima clase un poquito. Y sí, también otro de los textos que yo les había marcado era el de la externación, un caso de externación que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo se ha modificado en la realidad de la actividad y del ejercicio de la profesión
sobre todo en los servicios de salud mental, esto de la externación de los pacientes y cada vez que se va un paciente, porque la ley promulga la desmanicomialización, ¿no? De abordar problemáticas de salud mental ahora de forma ambulatoria y tratar de que no existan los hospitales psiquiátricos. Y mi parte es contar un poco esa historia, ¿no? De cómo se inician los hospitales psiquiátricos y ahora cómo va cambiando culturalmente todo, la ciencia también, ¿no? Y estamos ahora tratando de sacar estos enfermos psiquiátricos y volverlos a la comunidad para brindarles esos derechos, ¿no? Porque si nos enfocamos en lo que dice la ley, el enfoque de derechos, de la inclusión, de la salud mental, de la interdisciplina y de la intersectorialidad, ¿sí? Entonces esto queda pendiente para la clase que viene, que lo vamos a abordar. Es importante que puedan leer ahora en este tiempo estos textos, que yo les marqué la página, que los vuelvan a leer, que los repasen para que la clase siguiente haya este intercambio, ¿sí? Entre consultas, preguntas, donde uno puede, a través del intercambio, se enriquece un poco más el contenido y ustedes asimilan más el contenido también, ¿sí? Bueno, si no tienen alguna pregunta más, daríamos por finalizada la clase aquí. Escuchamos, los escucho. No, profe, estuvo muy buena la clase, la verdad, muy... Qué bueno, eso es lo importante, que lo puedan aprender y bueno, y disfrutar de la clase, ¿sí? Porque los profes prepararon el tema. El profe José Luis, no sé si lo dije en este grupo, pero no pudo estar porque tuvo un problema de salud con un familiar, así que para la clase que viene iba a poder estar. Muchas gracias, profesores. Muy buena. Bueno, Gracias, profe. nos estamos viendo en la próxima clase. Nos vemos, que descansen, buenas noches. Nos vemos. Buenas Gracias, profe. noches. Chao. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.